Clínica de Oftalmología San Diego. Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy nos vamos a reunir para una nueva sesión de neurooftalmología. Bienvenidos a todos los que han podido entrar hasta este momento. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Jaramillo. Él es un médico de la Universidad de Antioquia, oftalmólogo de la Universidad de Antioquia y neurooftalmólogo formado en la Universidad de Chile. Vamos a hablar hoy sobre un tema muy actual y muy importante que se llama neuritis óptica, asociada al espectro de la neuromielitis óptica y a las enfermedades asociadas a los anticuerpos contra la mielina de los oligodendrocitos. Espero que sea del agrado de todos y bienvenido, James. Gracias, profe. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sí de este tema que realmente no lo vemos mucho, pero nosotros en el área de oftalmología sí tenemos como la particularidad de que nos llegan algunos pacientes de esto y es un tema que es de bastante interés, muy importante, porque tenemos que aprender a diferenciar de estos dos cuadros, sabiendo pues que la neuromielitis es una enfermedad algo más agresiva y que puede dejar más secuelas. Entonces la idea es primero hablar hoy de esta neuromielitis óptica, que ahora lo conocemos como el desorden o el espectro de la neuromielitis óptica, y también vamos a hablar del MOGAD, como bien lo decía usted, como la enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito. En esta ocasión quise ponerlo, pues la idea era hacerlo un poquitico más amplio, pero en aras del tiempo el título que le pusimos a la presentación es lo que el oftalmólogo debe saber. Vamos a ser como un poco puntuales en las características de estas enfermedades y lo que realmente tenemos que manejar. Ari, tengo un problema para pasar la presentación. ¿Cuál es el problema, Doc? No me deja, le doy clic y no me deja. Lo que pasa es que me sigue apareciendo esa barrita de los controles flotantes de la partecita de abajo. Dele salir. Ya, Ah, sí. ya le pasó. Le voy a quitar esto. Voy a abrirla así, a ver si no se nos pasa. Ya nos pasa, listo. Perfecto. Bueno, para empezar, lo que les quería traer primero en estas dos diapositivas es hablar un poquitico de aquellas características que nos deben hacer sospechar primero, pues que se trata de una neuritis óptica típica, que es la que clásicamente la relacionamos con la esclerosis múltiple, y cuáles son aquellas características en las que podemos decir, vea, esto no es una neuritis óptica típica, pensemos que puede ser algo diferente. Entonces, recordemos que el grupo etario en que se presenta más frecuentemente la esclerosis múltiple es entre los 20 y los 50 años. Entonces, tener una neuritis óptica por fuera de estos grupos etarios nos debe alertar. En niños, pensar en un MOGAD o pensar en enfermedades infecciosas. En mayores podemos pensar en neuritis óptica, neuropatía ópticas isquémicas, en lesiones compresivas, etc. Normalmente en los pacientes con esclerosis múltiple, el compromiso en la neuritis óptica es unilateral. Entonces, si encontramos una neuritis óptica que sea bilateral o que empiece primero en un ojito y que posteriormente se comprometa el otro ojo, debe hacernos sospechar. Por ejemplo, estas dos entidades, el espectro de la neuromielitis óptica se presenta mucho de manera bilateral y el MOGA se presenta casi en un 50% de forma bilateral. Entonces, también nos debe hacer llamar la atención. Los pacientes con esclerosis múltiple en su neuritis generalmente se caracterizan por un dolor ocular con los movimientos que puede estar antes o precedido a los síntomas visuales o que puede aparecer justo cuando presenta los síntomas visuales. Entonces, una pérdida visual indolora también nos debe sospechar que puede ser otra cosa. Por ejemplo, en los adultos, una neuropatía óptica isquémica. La persistencia del dolor más allá de 2 semanas también es un signo de alerta que tenemos que tener en cuenta. En los pacientes con esclerosis múltiple que hacen neuritis, la agudeza visual usualmente fluctúa entre 20/40 y 20/200, más o menos un 65% de los pacientes va a estar en este rango visual. Entonces, una pérdida de la agudeza visual severa, peor de 20/200, debe llamarnos la atención. Característicamente, estas dos entidades, la neuromielitis óptica como el MOGAD, se presentan con agudezas visuales peores de 20/200. Si hay progresión de la pérdida visual, normalmente los pacientes con esclerosis múltiple que hacen neuritis óptica tienen un nadir de su pérdida visual más o menos en 1 semana, máximo 2 semanas. Pérdidas visuales que progresen más allá de esto también debería alertarnos.
Dos tercios de los pacientes con esclerosis múltiple que hacen neuritis óptica, esta va a ser retrovulvar. Sabemos que solamente un tercio se va a manifestar en forma de papilitis. Entonces, los pacientes que tienen un edema marcado del nervio óptico debe llamar la atención. Por ejemplo, los pacientes con MOGAD tienen un edema que es moderado a severo, incluso a veces acompañado de hemorragias o de exudados. Entonces, la presencia de estas dos características también debe hacernos llamar la atención. En los niños, por ejemplo, podemos pensar en neuroretinitis. En los adultos podemos pensar en neuropatía ópticas isquémicas, etc. Y la falta de respuesta o la recaída después de que iniciamos los esteroides en los pacientes también debe llamar la atención. Venga, esto no está respondiendo como usualmente responde una esclerosis múltiple, que generalmente es muy buena respuesta con los esteroides, sino que está recayendo. ¿Y por qué está recayendo? Clásicamente lo que vemos es que los pacientes que más recaen luego del desmonte del esteroide son los pacientes con MOGA. Bueno, para empezar a hablar de estas dos enfermedades, entonces estas enfermedades son inflamatorias, desmielinizantes, que son mediadas por anticuerpos que clásicamente se han confundido con la esclerosis múltiple. De hecho, la neuromielitis óptica antes se pensaba que era una variante más agresiva de la esclerosis múltiple. ¿Por qué las confundimos? Porque van a tener manifestaciones clínicas que son muy similares. Por ejemplo, pueden tener neuritis óptica, pueden tener mielitis transversa. Con el descubrimiento de los anticuerpos contra la acuaporina 4 en 2004, nos hemos dado cuenta que estas enfermedades son totalmente independientes, tanto el MOGAD como el espectro de neuromielitis óptica. Es muy importante que nosotros seamos capaces de, con la clínica, diferenciar de qué enfermedad estamos hablando. Porque, como sabemos, la neuromielitis óptica tiende a ser mucho más grave, dejar mucho más secuelas, incluso puede ser mortal. El MOGAD tiende a ser más tranquilo, con mejor respuesta a los esteroides y no tiene pues esa característica mortal que sí puede tener la neuromielitis óptica. Entonces, es muy importante que cuando estemos pensando que el paciente tiene una neuromielitis óptica, ser bastante agresivos con el tratamiento. El tratamiento, como lo vamos a ver más adelante, debe ser hospitalario. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del espectro de la neuromielitis óptica. Habíamos traído mucho de historia, pero lo tratamos de resumir en una sola diapositiva. El primer clínico que hizo una descripción clínica, valga la redundancia, y anatómica de esta entidad fue el doctor de Vic por allá en 1895. El doctor encontró una paciente de 45 años francesa que presentaba unos dolores de cabeza terribles. Semanas después, esta paciente comenzó con paraplegia y más o menos un mes después, empezó con cambios en la agudeza visual, una pérdida visual marcada. Y el doctor, para esa época ya teníamos oftalmoscopio. Recordemos que el oftalmoscopio hacia 1950, en 1850 fue que se descubrió. Este señor fue capaz de ver el fondo de ojo y dijo que los dos ojitos de la paciente tenían edema del disco óptico. Esta paciente semanas después murió y él hizo una descripción anatomopatológica de los hallazgos en esta paciente. Entonces, desde ahí, él en su publicación la denomina el neuromielitis óptica aguda y ese nombre pues hasta ahora persiste. Este dato es muy importante. Hacia 2004, el grupo del Dr. Lennon en la Clínica Mayo hizo un estudio muy importante. Nosotros anteriormente, los criterios que teníamos para neuromielitis óptica son desde 1999, pero no conocíamos que existía un biomarcador para esta enfermedad. Ellos lo que hicieron fue que cogieron 204 pacientes, 92 pacientes tenían el diagnóstico de esclerosis múltiple y 112 pacientes tenían otros diagnósticos. Entre ellos estaba miastenia, estaba ACV, síndrome de Sjögren, etc. Y lo que ellos hicieron fue que estudiaron los sueros de todos estos pacientes. Y por sorpresa encontraron que en los pacientes del grupo de neuromielitis óptica, 75% de los pacientes tenían un anticuerpo. Y ese anticuerpo ellos lo denominaron IgG-NMO. Hasta esa época no se sabía realmente este anticuerpo, cuál era su diana, cuál era su antígeno, pero posteriormente nos pudimos dar cuenta que el antígeno para esta enfermedad es la antiacuaporina 4.
La técnica que ellos utilizaron en ese momento fue la inmunofluorescencia indirecta basada en tejidos. ¿Esto por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo pedimos esta ayuda y cuáles tienen mejor sensibilidad y especificidad. En cuanto a la epidemiología, pues es una enfermedad realmente rara. La prevalencia mundial está entre 0,5 y 1 por 100.000 habitantes. A diferencia de la esclerosis múltiple y del MOGAD, la predilección por las mujeres es mucho más alta, una relación casi de 7 a 9 a 1. Se presenta típicamente en la cuarta década de la vida, o sea, una década después que la esclerosis múltiple, pero puede comprometer a cualquier grupo etario. Un 18% se ha descrito en niños y ancianos. Un dato interesante es que los pacientes por allá, más allá de 50 años, generalmente debutan con una mielitis transversa longitudinalmente extensa. Y estos pacientes, entre mayor es la edad de aparición de la enfermedad, se asocia con peores pronósticos. En cuanto al embarazo, nos hemos dado cuenta que durante los trimestres del embarazo no hay mayor riesgo de recaídas, pero en el posparto sí hay un aumento de riesgo de recaídas, por lo que hay que estar pendiente en este tipo de pacientes cuando están en embarazo, pues hacerle un seguimiento bien juicioso en el posparto. De la inmunopatogénesis, de esta se sabe ya mucho, del MOGAD no se sabe bastante, pero bueno, vamos a tratar como de resumirlo en 3 diapositivas. Lo primero es saber que la antiacuaporina 4 es la principal acuaporina del sistema nervioso central. Está localizada básicamente en los pies de los astrocitos, en su parte terminal. Y como la célula que más sufre en este cuadro son los astrocitos, pues la denominamos una astrocitopatía, a diferencia del MOGAD, que es una enfermedad de los oligodendrocitos. Las zonas que más se van a afectar en esta enfermedad son el nervio óptico, la médula espinal, el hipotálamo y el arco externo. Por eso estas áreas hacen parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Acá simplemente en esta imagen quiero mostrarles como un resumen de la inmunopatogénesis. Las células B van a producir anticuerpos a nivel periférico. Estos anticuerpos van a atravesar la barrera hematoencefálica. No sabemos cómo hacen para pasar la barrera hematoencefálica. Después estos anticuerpos van a interactuar con sus antígenos en los pies de los astrocitos. Al hacer esta interacción patógena va a desencadenar una respuesta inflamatoria importante, que generalmente dentro de las moléculas más importantes está el complemento, pero también hay una quimiotaxis y llegan otras células inflamatorias como los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos. Entonces el daño principal va a estar dado en los astrocitos, pero este daño posteriormente se va a perpetuar o va a comprometer lo que son los oligodendrocitos, por ende después se va a dañar la mielina y después del daño a la mielina pues vamos a tener una pérdida neuronal. La clínica, que es lo que más nos interesa a nosotros, entonces vamos a tener 6 síndromes clínicos importantes. Los 3 primeros son los más frecuentes, entonces de los que voy a hacer un poquitico más hincapié. El primero es la neuritis óptica, el segundo es la mielitis aguda, el tercero es el síndrome del área prostrema, que probablemente muchos no saben qué es, pero ya vamos a hablar de eso. Lo otro es el síndrome del tronco cerebral agudo, luego la narcolepsia sintomática por la afectación diencefálica y por último tenemos el síndrome cerebral sintomático, que es mucho menos frecuente en esta entidad, pero también hace parte de los criterios diagnósticos. Es bastante importante saber que esta enfermedad es recurrente. Un 85-90% de los pacientes va a presentar recaídas. Un 65% de los pacientes va a presentar recaídas en el primer año y más o menos un 90% va a presentar recaídas a los 3 años. Solamente un 10% va a ser monofásico. Como manifestación inicial, lo más frecuente es que estos pacientes se debuten con una mielitis, que generalmente longitudinalmente extensa, que ya vamos a ver qué significa eso, en un 48%. También se puede debutar como neuritis óptica, que es lo que nos trae a nosotros y lo que nosotros tenemos que ver en el consultorio, y menos frecuente, un compromiso del área postrema, de tronco, del diencéfalo y un compromiso cerebral. La neuritis óptica más la mielitis transversa de manera simultánea solo se presenta en un 4% de estos pacientes.
A diferencia del MOGAD, que como vamos a ver ahorita, el MOGAD generalmente sus recurrencias van a ser básicamente en forma de neuritis óptica. Esta enfermedad pues se presenta más que todo en su recurrencia, como mielitis, como neuritis óptica, mucho más frecuente mielitis en un 84%. Las otras características, el síndrome del área postrema, el tronco, el diencéfalo y el síndrome cerebral se presenta pues en menor cantidad. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. La neuritis óptica en estos pacientes es una pérdida de la agudeza visual severa. Peor la visión, perdón, de 20/200. Casi un 80% tiene una agudeza visual peor de 20/200. Es uni o bilateral o puede ser secuencial. Primero compromete un ojo y a las semanas compromete el otro ojo. Puede tener dolor, estar precedido de dolor ocular o no. Según la ubicación de la inflamación, el paciente puede tener o no edema del disco óptico. Normalmente, en el espectro de neuromielitis, la afectación tiende a ser más posterior del nervio, entonces puede que no encontremos edema del disco óptico. Si la afectación es unilateral, vamos a encontrar defecto pupilar aferente relativo, podemos encontrar también discromatopsia, podemos presentar múltiples hallazgos campimétricos, pues dependiendo del grado de afectación. Y algo importante es que puede tener incluso una mianosia bitemporal, que obviamente nos va a hacer sospechar de un síndrome quiasmático, pero en este caso va a ser porque la inflamación se va a extender al quiasma. La neuritis óptica es longitudinalmente extensa. En términos, ¿qué significa esto? Que la extensión de la inflamación del compromiso del nervio óptico es más allá del 50% de su longitud. Incluso puede extenderse hasta el quiasma. Incluso puede extenderse más allá hacia el tracto óptico. Entonces vamos a ver que esta enfermedad es más del segmento posterior del nervio óptico. La agudeza visual realmente en esta enfermedad, incluso con tratamiento de la recuperación, no es buena. Un 50% quedan con una visión peor de 20/400, incluso haciéndole tratamiento. Entonces, por eso es muy importante que nosotros la diagnostiquemos a tiempo y que seamos agresivos, tratarla tempranamente, incluso aún en ausencia de tener el biomarcador positivo. Característicamente, esta enfermedad tiene muy poca respuesta a esteroides, por lo que la plasmaféresis es una excelente opción, que también vamos a hablar de esto en la parte de tratamiento. Acá en esta imagen, que es bastante bonita, es un dibujo de uno de los artículos del doctor Dutra, donde habla de todos los hallazgos radiológicos en estos pacientes. Entonces acá nos hace una comparación. En la neuromielitis óptica vemos como el compromiso es más posterior, con compromiso quiasmático, incluso extensión a los tractos ópticos. En el anti-MOG, el compromiso tiende a ser más hacia la parte anterior del nervio, también longitudinalmente extensa, y en este paciente sí es mucho más frecuente que encontremos edema del disco óptico. Casi un 86% va a presentar edema del disco óptico. Y como ya sabemos, en la esclerosis múltiple, 2/3 de los pacientes van a tener una neuritis óptica retrovulvar, en la que no vemos pues edema del disco óptico. En estas imágenes, lástima que no me funciona el puntero, en la imagen de la izquierda vemos cómo hay una afectación posterior del nervio óptico, una afectación longitudinalmente extensa. El compromiso es más allá del 50% del nervio. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo hay una afectación del quiasma, cómo el quiasma está acá realzando con el medio de contraste. Si somos un poquitico acuciosos, en las flechas que están más hacia la derecha, en la inferior, vemos ese puntico que realza. Ese puntico es el área postrema, que ya vamos a hablar de ella y que también es algo bastante específico de la neuromielitis óptica. Bueno, en cuanto a la mielitis, pues normalmente la mielitis en estos pacientes va a comprometer más que todo la columna cervical y la columna torácica. Entonces va a manifestar según las áreas comprometidas. Entonces podemos tener paraplegia, alteraciones motoras y sensitivas, alteración de esfínteres, que es algo que siempre le preguntamos a los pacientes, dolores radiculares. Pueden tener espasmos tónicos dolorosos de las extremidades, generalmente en flexión, espasmos que tienen muy buena respuesta a la carbamazepina a dosis baja. También puede tener alteraciones en la marcha, o podemos encontrar a veces, que esto trato de buscárselo a todos los pacientes, el signo del Hermit, que le bajamos la cabeza y el paciente siente como ese corrientazo que se distribuye por el tronco y hacia las extremidades. Característicamente, en estos pacientes la mielitis transversa también es longitudinalmente extensa, y longitudinalmente extensa se define como el compromiso medular de 3 o más segmentos vertebrales.
Se afecta mucho más, como les dije anteriormente, el segmento cervical y torácico de la médula espinal. Solamente en un 14.5% se presenta segmento de segmento corto. Antes a estos pacientes que tenían mielitis de segmento corto, pues casi que los excluíamos de uno y decíamos que no era neuromielitis óptica, pero con la observación de estos pacientes nos damos cuenta que en este porcentaje podemos ver que puede haber afectación de segmento corto. No el usual, pero lo podemos encontrar. Clásicamente, la afectación en un corte transverso de la médula espinal es una afectación central con compromiso importante de la sustancia gris y también lo denominamos transversalmente extensas. Transversalmente extensas es cuando compromete más del 50% del diámetro de la médula espinal. Cuando hay compromiso a nivel cervical, desmielinizante por esta enfermedad, tiende a haber compromiso también de extenderse hacia el área postrema y hacia el tronco. Entonces también debemos de buscar estos hallazgos. Acá en estas imágenes, en la imagen de la izquierda, en un corte sagital T2, vemos como hay una marcada hiperintensidad en la médula espinal, en su porción cervical. En las imágenes siguientes vemos como en un corte transverso hay una afectación de mayor del 50% de la médula. Podemos ver en esta, donde dice la C, podemos ver esta mancha brillante. Se puede ver mucho en estos pacientes, aunque también puede ser, también la podemos ver en MOGAD. Y por último, en las imágenes de la derecha, que ya con el medio de contraste vemos como hay un realce. En la primera imagen es un realce que es como parchado, pero compromete más de 3 segmentos vertebrales y en el último también compromete más de 3 segmentos y es lo que se denomina una captación o un realce en forma de lente. El área prostrema es un área bastante importante en la neuromielitis óptica, es un área muy específica de esta enfermedad. Esta área está localizada, como lo muestra la imagen, en la región dorsal del bulbo. Es altamente vascularizada, sus capilares en esta porción son fenestrados, lo que hace o lo que se cree que es un área importante por donde pueden ingresar los anticuerpos al sistema nervioso central y algo muy característico es que tiene una alta expresión de anticoporina 4, entonces puede ser afectado por la enfermedad. Clínicamente es fácil reconocerlo porque estos pacientes van a tener náuseas, vómito o hipo intratable. Pacientes que consulten por náuseas que no se controlen en el servicio de urgencia, por más que usted le ponga medicamentos y con él no le encontremos nada a nivel abdominal, podemos pensar pues que se trate de un compromiso del área postrema. Acá vemos en este corte sagital de la derecha cómo hay un realce en esta porción, en el área postrema, y en el corte axial del lado derecho también vemos como ese pequeño realce en esa pequeña porción, que esa pequeña porción es donde se regula el vómito, es el centro de vómito, un centro bastante quimiosensible, que por eso se manifiesta en nuestros pacientes con estos síntomas que son bastante específicos de la enfermedad. El tronco, hablamos que la afectación del tronco realmente no es tan frecuente, pero cuando se compromete va a comprometer la parte periepindimaria del tronco. Entonces, la mayoría de estos pacientes, cuando hay compromiso de este segmento, se va a manifestar con trastornos de la motilidad ocular, más o menos en un 20%. Obviamente, dependiendo de la localización, pues también podemos tener vértigo, disestesias faciales, neuralgias del trigémino, disartria, hipoacusia, pues según la altura de donde se vaya a comprometer el tronco. El síndrome de encefálico, pues este se presenta cuando hay compromiso del hipotálamo, del tálamo, de las estructuras que son circundantes a estos, clásicamente, y de hecho hace parte de los criterios diagnósticos, tenemos la narcolepsia sintomática. Pero también podemos tener anomalías hipofisiarias, el síndrome inadecuado de la hormona antidiurética, entonces podemos encontrar hiponatremia en estos pacientes, alteraciones de la temperatura corporal, anhidrosis y sudoración excesiva. El síndrome cerebral es muy poco frecuente, realmente uno no lo encuentra mucho y generalmente cuando se afecta el cerebro se afecta todas esas áreas periepindimarias, las áreas adyacentes a los ventrículos por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces simplemente para imaginarnos cuál es el área cerebral
que se está afectando o dónde se puede afectar el cerebro, simplemente nos tenemos que imaginar el recorrido del líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos laterales, bajando por el tercer ventrículo, posteriormente pasando por el acueducto y el cuarto ventrículo. Entonces, todas esas áreas adyacentes a los ventrículos que denominamos circunventriculares se pueden afectar. Los síntomas básicamente van a ser confusión mental cuando se presenta, convulsiones, afasia, apraxia, disfunción cognitiva y síntomas psiquiátricos. En esta imagen vemos pues lo que les estaba diciendo, que todas esas áreas que están adyacentes a los ventrículos, donde hay células ependimarias, pueden afectarse pues, por la alta expresión de anticoagulina 4 que tenemos. Algo característico de la afectación del cuerpo calloso, y generalmente cuando se afecta el cuerpo calloso, se afecta en su superficie ependimaria y clásicamente se compromete más de 2/3 de su longitud. Entonces, vamos a tener unos criterios diagnósticos para esta enfermedad y es muy importante definir si el paciente es seropositivo o seronegativo. Seropositivo, pues simplemente cuando tenemos una anticoagulina 4 positiva. Y para hacer este diagnóstico, pues tenemos que tener por lo menos una de las manifestaciones clínicas que ya les enuncié. Una mielitis aguda, una neuritis óptica, un síndrome del área postrema, un síndrome del tronco cerebral agudo, una narcolepsia asintomática o un síndrome cerebral que tiene que tener lesiones típicas en la resonancia magnética. Idealmente este test tiene que ser realizado utilizando el mejor método disponible. El mejor método disponible en este momento es el ensayo basado en células, el cual tiene una especificidad casi del 99% y una sensibilidad del 76%. Entonces, cuando pidamos este examen, la idea es pedirlo así. Muchas veces nos lo hacen por inmunofluorescencia indirecta y todo, tiene menor sensibilidad, también nos sirve, pero idealmente lo debemos de hacer basado en células. Y obviamente tenemos que excluir diagnósticos alternativos en esta entidad. Cuando diagnosticamos neuromielitis óptica con anticoagulina negativo o simplemente no tenemos la disponibilidad de hacer el test, algo que nos pasaba pues recientemente, pues tenemos que tener por lo menos 2 características clínicas básicas de las 6 que hablamos y al menos una de estas debe ser neuritis, mielitis transversa o un síndrome del área postrema. Debe haber diseminación en el espacio, o sea, deben de haber 2 lugares diferentes afectados, o neuritis óptica, o mielitis, o síndrome de la área postrema, o compromiso del tronco, o compromiso cerebral, o compromiso de encefálico. Y aparte de eso, nos exigen también que tiene que cumplir algunos de los requisitos de la resonancia magnética. Estos requisitos son específicos para cada lugar que se puede afectar. El test tiene que ser negativo pues para anticoagulina 4 o no tener la disponibilidad de este y debemos de excluir obviamente los diagnósticos alternativos. Entonces acá quise traer pues como los requerimientos que nos piden en cuanto a la resonancia. Son fáciles de aprender. En la neuritis óptica simplemente tenemos que tener que no haya lesiones cerebrales y que en la resonancia de órbitas encontremos una afectación del nervio mayor del 50% de la longitud o que vaya una extensión hasta el quiasma. En cuanto a la mielitis, tenemos que tener o una mielitis transversal longitudinalmente extensa, que ya sabemos qué es, o que un paciente encontremos áreas de atrofias en la médula espinal extensas con un antecedente clínico de mielitis. Para el síndrome del área postrema, pues simplemente tenemos que encontrar lesiones a esta altura, que ya las vimos en las imágenes, y para lesiones del tronco, pues vamos a tener que encontrar lesiones en el tronco periependimarias. Un dato importante es que esta enfermedad, al ser una enfermedad autoinmune, entonces vamos a encontrar también asociaciones sistémicas autoinmunes. Casi un 25% de los pacientes con esta enfermedad va a tener asociaciones sistémicas. El anticuerpo que más encontramos es los anticuerpos antinucleares, seguidos del anti-Ro, seguido del anti-La. También podemos encontrar incluso ANCAs. Entonces, estos pacientes se pueden manifestar, aparte de la neuromielitis óptica, con lupus, con Sjögren, con enfermedad tiroidea, con síndrome antifosfolípido, con miastenia gravis. Los pacientes con miastenia gravis pueden llevar mucho tiempo en su enfermedad y desarrollar incluso tardíamente neuromielitis óptica. Pues no lo usual, pero hay reportes de esto. Y también hay un reporte de una aparición de una neuromielitis óptica como un síndrome paraneoplásico. Esta parte de los test diagnósticos puede ser simplemente, es tan extenso que puede ser parte de una sola revisión,
Pero acá lo que les tengo, los que quiero traer es que debemos de pedir siempre este examen. La antiacopolina 4, un ensayo basado en células. Este ensayo va a utilizar células humanas. Al utilizar células humanas, la antiacopolina 4, perdón, la aquaporina 4 va a estar en toda su longitud, o sea, toda la cadena de la aquaporina 4 va a estar, y esto va a facilitar de que haya una interacción anticuerpo-antiaquaporina mucho mayor. Después, por último, se va a poner fluorescencia y con esto es que vamos a ver el grado pues de compromiso por la antiaquaporina. Pero entonces, idealmente, hay muchos otros ensayos. Está la inmunofluorescencia directa, está la inmunoprecipitación, está la ELISA, pero realmente pues tienen menor sensibilidad, por lo que la idea es que hagamos siempre ensayos basados en células. Acá en este cuadro de especificidad vamos a mirar que el análisis basado en células tiene una especificidad del 99.8% con una sensibilidad del 76.5%. Los otros ensayos tienen menor especificidad. De hecho, podemos decir que el ELISA tiene 5 veces mayor riesgo de presentar falsos positivos con títulos bajos. Entonces, siempre que lo pidamos, obviamente no vamos a despreciar si nos hacen una inmunofluorescencia directa o otro ensayo, pero tratemos de que siempre nos lo hagan como un análisis basado en células. En el icosefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis variable, generalmente menor de 50 células. En el MOGA lo encontramos mayor, incluso a veces mayores de 100. Pueden haber neutrófilos o eosinófilos como parte de esta pleocitosis. Podemos encontrar las proteínas un poquito elevadas, más o menos en un 50% de los pacientes. Y a diferencia de la esclerosis múltiple, donde encontramos bandas oligoclonales, más o menos en un 85%, en la neuromielitis óptica solamente lo encontramos entre un 18 y un 30%. Esto es bastante útil para nosotros, pues es una herramienta que pedimos frecuentemente y es el OCT. Entonces, probablemente el OCT nos sirva para hacer sospechar si es una neuromielitis óptica o una enfermedad por MOGA o una esclerosis múltiple. Entonces, normalmente si hay edema del disco óptico, entonces vamos a encontrar un aumento en el grosor de la capa de fibras nerviosas, pero algo que es muy característico, y recientemente lo escuchábamos en una de las charlas que dio la doctora Rosa Tang en el Congreso de la INO, estos pacientes van a tener una pérdida severa de capas de células granulares de manera muy temprana. Incluso entre la primera y la segunda semana van a tener una pérdida severa. Entonces, hacer una OCT más o menos en este tiempo ya nos puede mostrar este hallazgo. En cambio, en la esclerosis múltiple sabemos pues que este tiempo se va a tomar más o menos 3 meses aproximadamente. En cuanto a la capa de fibras nerviosas, también si no hay edema del disco óptico, la pérdida va a ser muy temprana, más o menos hacia la tercera, cuarta semana, incluso hacia la sexta ya vamos a encontrar una pérdida que puede ser severa. Cuando tenemos una capa de fibras nerviosas por debajo de 60 micras, lo primero que nos debe hacer sospechar es una neuromielitis óptica, seguido de un MOGA y por último una esclerosis múltiple, obviamente en el contexto de una neuritis óptica. Normalmente la esclerosis múltiple, los valores después de una neuritis óptica oscilan entre 80 más o menos. Un dato que es importante y lo trae en otra diapositiva que nos tocó recordar, recordemos que la esclerosis múltiple, estos pacientes pueden tener pérdida de capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares aún sin presentar neuritis óptica, y esto se presenta por una degeneración axonal secundario a la alta carga lesional que pueden tener estos pacientes. Entonces, ya generalmente cuando hay compromiso en los pacientes con esclerosis múltiple y vemos que el OCT está afectado, entonces nos lo mandan a nosotros y nosotros ya pues de alguna manera tenemos herramientas para decir si se trata de que presentó una neuritis óptica previamente o simplemente hace parte de la pérdida esperable en la esclerosis múltiple. Otro compromiso en el OCT en la NMO es que el compromiso es mucho mayor y superior de la capa de fibras nerviosas y característicamente pueden presentar edema macular microquístico que afecta generalmente a la capa nuclear interna en un 20 a 26%. Este también puede presentarse en la esclerosis múltiple, pero es mucho menos frecuente, apenas un 5%. Bueno, esto es bastante importante. Entonces recordemos que los pacientes los vamos a hospitalizar. Estos pacientes hay que tomarles las muestras antes de iniciar los esteroides, obviamente para no crear falsos resultados. A estos pacientes hay que tomarle muestra de líquido cefalorraquídeo
Y una vez pues que estemos sospechando que esta enfermedad, hay que ser bastante agresivos, porque al ser agresivos vamos a disminuir la posibilidad de secuelas en estos pacientes, porque es una enfermedad bastante discapacitante. Entonces, el tratamiento básico se hace con bolos de metilprednisolona, se da 1 gramo intravenoso día por 5 dosis. Algo muy importante es que tenemos que tener un bajo umbral para cambiarnos a plasmaféresis. Se ha visto que los pacientes que reciben metilprednisolona solo versus metilprednisolona con plasmaféresis tienen peor pronóstico. En un estudio que recibieron los pacientes bolos de metilprednisolona, un 50% de los pacientes tienen una agudeza visual peor a 2400, mientras que los pacientes que recibieron plasmaféresis con metilprednisolona alcanzaron agudezas visuales en un 50%, casi de un 20-50. Entonces tenemos que ser bastante agresivos. Cuando llevemos más o menos entre 2 y 3 dosis y vemos que el paciente no está mejorando, hay que cambiarnos a Plex. Más o menos se hacen entre 5 y 7 recambios. Otra modalidad terapéutica es la inmunoglobulina intravenosa. Esta realmente se utiliza cuando no tenemos disponibilidad de la plasmaféresis. Hay algunos reportes que dicen que puede ser beneficiosa, hasta se deja un poquitico más para los pacientes con MOGAD, pero tenemos que tenerla también dentro de nuestro arsenal. Acá puse pequeñito en la parte de abajo la ciclofosfamida. Esto normalmente en los papers que revisé, pocos artículos hablaban de la ciclofosfamida. No hace un mes tuve una paciente de 36 años que presentó una neuritis óptica longitudinalmente extensa con una agudeza visual de movimiento de manos. Tenía una lesión a nivel torácica de segmento corto, y a esta paciente le pusimos bolos de metilprednisolona y la paciente no mejoró. Pasamos a plasmaféresis, se le hicieron 5 recambios y la paciente no mejoró. La evaluó reumatología y le inició ciclofosfamida y esa paciente presentó una mejoría dramática. Tanto así que llegó a una agudeza visual de 20/20 con mínimas secuelas estructurales y funcionales. Entonces es algo que debemos de tener en cuenta si no tenemos pues disponibilidad de los otros recursos o si no tenemos respuesta a estos. En esta enfermedad, a diferencia del MOGAD, tenemos que tener un tratamiento preventivo. O sea, después de que hagamos el tratamiento agudo, el paciente tiene que irse con tratamiento para su casa. Normalmente le dejamos prednisolona oral, más o menos en 1 miligramo por kilogramo día, por 6 meses, mientras que empiezan a actuar los otros medicamentos. El medicamento que más utilizamos es el rituximab. Recordemos que este es un anticuerpo monoclonal contra las células CD20. Normalmente lo administramos en 2 dosis, que va a ser dividido en 2 semanas. Y después se va a repetir estas 2 dosis cada 6 meses, o puede estar guiada según el conteo de células C19. Si hay un aumento pues temprano de estas células, pues se requiere repetir la dosis. Es el tratamiento en este momento de elección, el que más utilizamos. Casi todos los pacientes que yo tengo están con rituximab. Otra opción terapéutica es la azatioprina, que la podemos utilizar a dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo día. Normalmente la damos en 2 dosis. Siempre hay que tener cuidado pues de hacer una vigilancia del perfil hepático y del hemograma en estos pacientes. Y tenemos otra opción terapéutica que es el mofetil-micofenolato, que se da una dosis de 1500 a 3000 miligramos, que se divide en 2 dosis. Estas dos últimas pues son orales, el rituximab es venoso. Otras opciones que son menos utilizadas, pero que también hacen parte del arsenal terapéutico, es el metrotexate, la ciclosporina A y el tacrolimus en estas dosis. Bueno, ¿y qué hay de nuevo? Pues estamos en la época de los biológicos, de los anticuerpos monoclonales. Entonces, 2 medicamentos importantes para tratar esta enfermedad, generalmente los dejamos para los pacientes que tienen mala respuesta al rituximab, es el tocilizumab y el satralizumab. Ambos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra la interleuquina 6. Tienen buena respuesta, pero generalmente, pues como les digo, lo utilizamos en los pacientes que son refractarios al tratamiento con rituximab. Este otro, el oculizumab, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra la proteína C5 del complemento. Este anticuerpo fue aprobado por la FDA en 2019. Es útil, por lo menos los artículos que pude revisar dicen que es muy bueno, tiene buena respuesta. El problema es el costo.
El costo de esta, en uno de los papers que revisé, decía que tenía más o menos un costo de $500.000 anuales. No sé si están así, pero me parece que es demasiado costoso. Y hablando recientemente con un neuroinmunólogo, me decía pues que realmente no lo utilizan y tienden a utilizar más el tocilizumab y el satralizumab. Otros dos medicamentos emergentes es el enebelizumab, que también es un anticuerpo monoclonal contra las células C19. Las células C19 son unas células más inmaduras, por lo que podría ser un poquitico más útil que el rituximab, que actúa sobre las células CD20 positivas. Y por último, el ocoporumab, que suena pues bastante interesante. Esto también es un anticuerpo monoclonal antiacuaporina 4, que lo que va a hacer es competir con los sitios de unión contra la antiacuaporina 4 patógena. Entonces, este suena bastante interesante. También está en fase 3. Esperemos pues los resultados, a ver cómo nos va con él. Una pregunta muy importante y que realmente no se ha dilucidado o no hay consenso es cuánto tiempo vamos a tratar a estos pacientes. Entonces, algunos expertos dicen que vamos a darle a estos pacientes tratamiento preventivo por lo menos por 5 años después de la última recaída. Y hay otros que abogan por toda la vida. Yo soy de los que pienso que esta enfermedad probablemente, idealmente, la debemos de tratar toda la vida porque tenemos claro que los anticuerpos van a persistir siempre, a diferencia del MOGAD en la que puede haber una negativización de los anticuerpos. En esta no, en esta el paciente siempre va a tener anticuerpos, entonces la idea es mantenerlo durante toda la vida el tratamiento preventivo. El pronóstico de esta realmente no es bueno porque ya sabemos que es una enfermedad recurrente en un 90%, ya sabemos que más o menos un 65% recaen en el primer año. Entre más tardío el inicio, peor son los resultados. Con cada crisis que tenga el paciente, cada neuritis que haga el paciente va a ser peor, o sea, van a tener más secuelas. La mortalidad ahora, si bien es una enfermedad que puede ser mortal, ya no es tan frecuente encontrarla, pero en reportes anteriores reportan una mortalidad que iba casi del 7 al 30%. Y básicamente esta se presentaba por una falla respiratoria neurogénica. Bueno, ahora vamos a hablar de Antimog. Este es un poquitico más corto. Realmente apenas estamos conociendo sobre esta entidad. El MOG es la glicoproteína de la mielina de los oligodendrocitos. Esta glicoproteína solamente está en la mielina de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. No se encuentra en periferia. Desde el descubrimiento o desde que estamos utilizando los ensayos basados en células, pues obviamente se facilitó el diagnóstico de este biomarcador. Entonces ya podemos reconocer el antimog en estas patologías y ha sido de bastante utilidad. Esta enfermedad clásicamente se manifiesta en niños, principalmente en forma de ADEM, de una cefalomielitis diseminada aguda, pero también se puede manifestar como neuritis óptica, como mielitis transversa, como encefalitis del tronco encefálico. Yo soy de los que piensa que esta enfermedad está por fuera del espectro del NMO, es diferente también a la esclerosis múltiple. Hay gente que incluye a esta enfermedad dentro del espectro de NMO. De los pacientes con neuromielitis, perdón, un 80% van a tener positividad para antiacuaporina 4, pero el 20% que son negativos, un 20% más o menos van a ser positivos para Antimog. Entonces mucha gente lo mete dentro de este espectro, pero tiene ciertos comportamientos que son diferentes, que ya los vamos a ver. En cuanto a la epidemiología, se puede presentar en cualquier grupo etario, desde niños hasta ancianos, con una mediana de 31 años. Y la relación mujer-hombre en esta es mucho más similar, de 1 a 5 a 1, a diferencia de la esclerosis múltiple, que ya sabemos que es de 2 a 1, y la neuromielitis óptica, que es casi de 7 a 1. La inmunopatogénesis realmente no está bien clara. Sabemos que la producción inicia a nivel periférico por parte de los linfocitos de este anticuerpo. No se sabe a ciencia cierta cómo es que dañan o cómo hacen para atravesar la barrera hematoencefálica. Sí sabemos que más o menos un 50% de estos pacientes tienen un prodromo viral. Entonces pensamos que esta infección viral puede ser como un gatillante para que el anticuerpo puede atravesar la barrera hematoencefálica. Bien lo decía la doctora Karan la semana pasada en cuanto a las asociaciones del COVID con el antimog, que hay pacientes que se ha reportado COVID y antimog, pareciese más que el COVID o las infecciones virales sean gatillantes de esta enfermedad, no que sean los desencadenantes propios.
Después de que hay una unión entre el antimog y su diana en los oligodendrocitos, hay una migración de linfocitos al sistema nervioso central. No está claro realmente si hay una citotoxicidad mediada por el complemento, pero sí sabemos que puede haber que los daños de la mielina pueden ser reversibles, lo que va a llevar a una mejor recuperación. A diferencia de la neuromielitis óptica, en la que se asocia con desórdenes autoinmunes más o menos en un 25% en un rango de 10 a 40, en esta es menos frecuente, pero también se puede encontrar en un rango más o menos de 7 al 9%. Entonces también debemos de buscar otras enfermedades autoinmunes asociadas. Acá tenemos la imagen cómo las células B en sangre periférica van a producir los anticuerpos. Estos anticuerpos se van a dirigir hasta el oligodendrocito propiamente. Entonces el daño acá principal es del oligodendrocito. Posteriormente va a haber un daño de la mielina y van a entrar otras células inflamatorias como los linfocitos. No está claro, pues, como les dije, el rol del complemento en esta enfermedad. En la clínica, entonces, sabemos que estos pacientes tienen mejor pronóstico, estos pacientes tienen mejor respuesta a los esteroides. La presentación clínica va a ser diferente en niños y en adultos. Los niños generalmente se manifiestan con una encefalomielitis diseminada aguda y los adultos tienden a manifestarse más en forma de neuritis óptica. Anteriormente pensábamos que esta es una enfermedad monofásica y de hecho en muchos artículos que uno lee hoy en día dicen que es una enfermedad monofásica. En un artículo más o menos de 2019-2018 del doctor Lana Peixoto de Brasil, que es una persona que sabe bastante de esta enfermedad y que ha seguido mucho a sus pacientes, él reporta incluso que estos pacientes pueden tener recaídas a 8 años en un 93%. Entonces tenemos que abrir los ojos que esta enfermedad se está comportando más no como un curso monofásico, sino como un curso recurrente. Las recaídas clásicamente se van a presentar por neuritis óptica y en un porcentaje muy alto, en un 88%. Entonces siempre tenemos que seguir que no vayan a tener nuevos episodios de neuritis óptica. El menor porcentaje aparece la mielitis solamente en un 56%, la mielitis transversa con neuritis óptica en un 18% y ya la afectación del tronco encefálico, la encefalitis supratentorial y la cerebritis en un menor porcentaje. Entonces, al igual que en la neuromielitis óptica, este paciente va a tener una pérdida visual severa, un 70% se compromete la agudeza visual, siendo peor de 20/200. Estos pacientes en un 30 o un 50% van a tener compromiso bilateral, que es otra cosa que nos debe alertar. Pero lo que es más característico es el edema del disco óptico. Un 86% de los pacientes van a tener un edema que es moderado a severo. Y como ya hablamos al inicio, puede tener hemorragias, puede tener exudados. Entonces, si es un hallazgo bilateral de una neuritis óptica, entonces con edema tan marcado, con una pérdida de agudeza visual tan marcado, entonces vamos a sospechar esta enfermedad. La resonancia nos va a ayudar mucho porque también es una neuritis óptica longitudinalmente extensa, o sea, compromete más del 50% de la longitud del nervio, pero tiene una característica importante que nos va a ayudar, que se ve más o menos de un 30 a un 50%, que la inflamación en estos pacientes puede extenderse a la vaina del nervio óptico, incluso la inflamación puede extenderse a la grasa preorbitaria. Entonces, ver este hallazgo en el contexto de una neuritis óptica nos debe hacer sospechar bastante de que estamos ante un caso de un paciente con enfermedad por antimog. Es muy raro el compromiso quiasmático. Si vemos una neuritis óptica con compromiso quiasmático, casi que estamos hablando que es una neuromielitis óptica. Acá vemos pues, las imágenes que ya habíamos hablado al comienzo y en esta resonancia vemos cómo hay un edema marcado del disco óptico. Incluso se puede ver la captación a nivel del globo ocular. Es un edema, es una neuritis longitudinalmente extensa. Vemos que compromete más de casi la totalidad, en este caso, del nervio óptico. Y si vemos en la foto vemos cómo hay un compromiso. No se ve pues como muy claro, pero vemos que hay un realce de la vaina del nervio óptico. Entonces, si encontramos realce de la vaina del nervio óptico o también un compromiso asociado inflamatorio de la grasa periorbitaria, estamos casi que seguros que estamos hablando de un antimog, pues en el contexto de una neuritis óptica, claro está. Bueno, en esta fotico vemos un caso de una neuritis óptica unilateral en el ojito, que en este caso pues la foto está entrocasta, es el ojito izquierdo.
inicial, vemos que tiene hemorragias con un edema que es moderado. Esta es una paciente de 56 años de un reporte de China. Y cuando vemos acá el mapa de colinas en el OCT, vemos cómo es un edema marcado del disco óptico, el cual va a empezar a disminuir. Pues en la foto inferior vemos que ya más o menos al mes ya casi que está volviendo a la normalidad. Entonces clásicamente ya sabemos que esto es un paciente que se presenta con edema del disco óptico. Otra imagencita que me la prestó de un artículo de la doctora Marta, vemos que hay un edema del disco óptico bilateral, un edema que es bastante marcado, incluso en el ojito izquierdo vemos que hay presencia de hemorragias. En las imágenes por resonancia vemos como la inflamación es marcada y vemos que hay extensión a la vaina del nervio óptico, lo que es bastante diciente en el contexto de esta enfermedad. La mielitis también la podemos ver en estos pacientes, generalmente longitudinalmente extensa, en un 36% puede ser de segmento corto, a diferencia de la neuromielitis que afecta más la porción cervical y torácica de la médula espinal. Este compromete más el cono medular y obviamente puede haber realce con el medio de contraste. En esta imagen podemos ver cómo está la afectación del cono medular en una forma como de lente. En cuanto al cerebro, normalmente estos pacientes no tienen afectación cerebral o es raro encontrarlo, excepto en los niños, en los que los niños vamos a encontrar pues básicamente la encefalomielitis diseminada aguda. Pero también podemos encontrar a nivel del tronco este tipo de lesiones, que son lesiones como esponjosas a nivel del tronco. Bueno, en cuanto a los test diagnósticos, también vamos a pedir el anti-MOG basado en un ensayo basado en células. La idea es realizarlo durante las recaídas. Este puede negativizarse con el tratamiento o incluso después en los episodios de remisión. Entonces, la idea es hacerlo en este periodo. ¿Cuál es el problema del anti-MOG en este momento? Es poder realizarlo y el costo, que es muy alto. Entonces, hasta hace poquito no teníamos cómo hacerlo, ahora lo están haciendo en uno de los laboratorios de la ciudad y cuesta 865.000 pesos. Y en uno de los hospitales que averigué recientemente, de los centros de remisión que tenemos nosotros, está costando 400.000 pesos. El problema es que este examen se va a demorar más o menos 1 o 2 semanas en llegar el resultado. Podría ser útil para hacer seguimiento porque se ha visto que los pacientes que tienen títulos altos positivos a lo largo del tiempo van a tener mayor riesgo de recurrencia. El icosefalorraquídeo también va a ser útil para diferenciar estos pacientes. Entonces, en el contexto de una neuromielitis óptica, una neuritis óptica longitudinalmente extensa con un edema marcado del nervio óptico y que encontremos que tiene una pilodocitosis bastante importante, mayor de 50 células, o que tenga mayor de 100, que se puede ver incluso en un 28% de los pacientes, nos puede hacer sospechar de que sea una enfermedad por anti-MOG. Las bandas oligoclonales se encuentran en menor porcentaje, solamente un 11 a un 13%. En cuanto a los ET, pues no hay mucho que decir. Inicialmente estos pacientes van a tener un edema marcado del disco óptico, como vimos en la imagen anterior, y también van a tener una pérdida temprana de la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, luego de que baje el edema. Entonces, son como los hallazgos más característicos por OCT. Para los criterios diagnósticos, entonces debemos cumplir con estos 3 criterios. El primero es que debe tener una neuritis óptica aguda monofásica o recurrente, o un episodio de mielitis, o un episodio de encefalitis del tronco, o cualquier combinación de estos síntomas. Aparte de esto, tenemos que tener hallazgos en resonancia magnética que sean típicos para anti-MOG, o que tengamos un hallazgo electrofisiológico como el potencial visual que sea compatible con un cuadro desmielinizante. Y por último, necesitamos tener una detección del anti-MOG mediante un análisis basado en células, que ya, como les dije anteriormente, estos ensayos van a utilizar la longitud completa de esta glicoproteína. En cuanto al tratamiento, entonces acá podemos ser un poquitico, no más tranquilos, pero sí podemos esperar un poquitico más a esperar a que actúe la metilprednisolona. Entonces, la metilprednisolona la vamos a dar en una dosis igual, un gramo intravenoso día por 5 dosis. Podemos esperar más o menos entre 1 a 2 semanas, si estamos convencidos pues, de que es una enfermedad por anti-MOG, antes de hacer un
un paso a plasmaféresis, porque generalmente estos pacientes tienen buena respuesta a la metilprednisolona. Obviamente, si vemos que el paciente tiene un daño severo sin respuesta a la metilprednisolona, tenemos que considerar inmediatamente pasarnos a plasmaféresis, que igualmente se hacen entre 5 y 7 recambios. En cuanto a la hemoglobina B, inmunoglobulina intravenosa, acá tiene como mayor acción a diferencia de la neuromielitis óptica, entonces también se puede considerar, especialmente lo consideramos en los pacientes con encefalomielitis diseminada aguda. El tratamiento preventivo, si bien no se le da a todos los pacientes, este tratamiento preventivo es muy individualizado. Generalmente pues el neuroinmunólogo decide si lo da o no, pero generalmente a los pacientes que tienen unos cuadros bastante agresivos con bastante discapacidad, pues puede considerarlo, o pacientes en los que se le hace una medición posterior al tratamiento de anti-MOC y está a títulos altos, esto predice que puede tener riesgo de recurrencias, también se les da, o aquellos pacientes que simplemente tienen una recurrencia por la enfermedad, también se debe considerar suministrarlo. Lo damos igual, se inicia con prednisolona oral 1 miligramo kilogramo día más o menos por 6 meses, y el tratamiento de lesión sigue siendo el rituximab, que se da en las dosis que ya les mencioné, y entre otros pues tenemos la ceftriaxona y el micofenolato mofetil. Pues en resumen les traigo esta tablita que está prácticamente nos resume todo lo que hablamos hoy. Entonces, en cuanto a la inmunización, vemos que puede ser más frecuente el antecedente de inmunización en los pacientes con anti-MOB, y generalmente estos pacientes en un 50% pueden tener un prodromo viral. En cuanto a la edad, recordemos que la esclerosis múltiple se tiene una media más o menos hacia la tercera década de la vida, la antiacopolina 4 una década después, y el anti-MOB se puede presentar en cualquier grupo etario. En cuanto al sexo, importante saber que la antiacopolina 4, la enfermedad por antiacopolina 4, se presenta 7 a 9 veces a 1 en una relación mucho más predilecta por las mujeres. En cuanto a la prevalencia, la esclerosis múltiple es mucho más común, la enfermedad por antiacopolina 4 y el MOGAD es más rara. En cuanto a las variables clínicas de la neuritis óptica, podemos decir que el anti-MOG se presenta de forma bilateral en un 30 a un 50%. La antiacopolina 4 también puede ser bilateral y es más bilateral incluso. Y la esclerosis múltiple se presenta con una neuritis óptica de forma unilateral. En cuanto a la localización, importante recordar en el MOG que tiende a ser extensa, que compromete menos quiasma y que un 86% se puede presentar en forma de papilitis. La enfermedad por antiacopolina 4 es una enfermedad, una neuritis óptica longitudinalmente extensa que generalmente compromete los segmentos posteriores del nervio y que se extiende al quiasma. En cuanto al grado de pérdida visual, sabemos que MOGAD y NMO tienen una pérdida visual generalmente peor de 20/200, mientras que la esclerosis múltiple, un 65% de los pacientes, la agudeza visual inicial está entre 20/40 y 20/200. En la esclerosis múltiple, el nadir de la pérdida visual se alcanza más o menos hacia la primera semana, máximo la segunda semana, y en la antiacopolina 4 y en el MOGAD debe alcanzarse antes del mes. Y en cuanto a la recuperación luego de los ataques, la esclerosis múltiple sabemos que generalmente quedan con buena visión, la mayoría mejores de 20/40, la antiacopolina 4 no quedan con tan buena visión, un 50% puede quedar con agudezas visuales peor de 20/400, y el anti-MOG, que tiene mejor respuesta, generalmente tienen una buena agudeza visual luego de los eventos. Y en cuanto a las ayudas diagnósticas, para terminar, recordemos que la esclerosis múltiple va a tener bandas oligoclonales en un 85%, la antiacopolina 4 solo en un 30% y el MOG en menor cantidad, solo un 15%. Y ya con el descubrimiento de los biomarcadores, entonces podemos hablar pues que la antiacopolina 4 es supremamente útil para el diagnóstico de neuromielitis óptica, donde va a estar positivo en un 80% de los pacientes y solamente va a estar negativa en el 20%, y en este grupito debemos de considerar que se trate de una enfermedad por anti-MOG. Y ya tenemos también pues el anticuerpo contra la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito para hacer diagnóstico de MOG. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que no haya sido como muy enredada. En aras del tiempo, pues de pronto hablé un poquitico rápido porque es una presentación extensa, de hecho podría haber sido más extensa, pero bueno, ante cualquier duda, acá estaré presto para resolverla.
No, James, excelente la conferencia, muchas gracias. Yo creo que quedó muy bien y se entendió muchísimo. Si alguna persona tiene alguna pregunta, bien pueda para que la hagamos y respondamos a las preguntas. Aquí en el chat están dando las gracias porque fue una excelente conferencia. Oh, con todo el gusto, doctor. La idea era hacerlo lo más claro. A veces uno por en aras del tiempo se aprieta un poquito y habla más rápido. Pero bueno, yo creo que cumplimos con el tiempo. Teníamos 45 minutos, nos demoramos 15 minuticos más. No, todo fue muy claro.